Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle de Nuevo Profe. ¿Seguro que quieres hacer esto? No tengo opción. ¿Por qué no tenemos opción? Todos tienen opción. Sí la tienes, pero a menos que sea un requisito. Es decir, tiene que encajar con el bien común. No sé qué tienen esto de común, quizás, y probablemente ni siquiera sea bueno. Muy bien. Bueno, vamos a... No me preguntes cómo estoy. No lo haré. Gracias. Bien, podemos saltarnos eso otra vez. Sí. Yo estoy bien. No. ¿Estás intentando ponerme celoso o qué? Creo que antes de empezar algo, oremos. Si no lo hacemos, no sé, entonces estamos en un gran problema. Bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por unirnos. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que de nuevo ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo para que podamos llevar esta discusión como te gustaría que fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, ¿qué es esta interesante primera diapositiva aquí? ¿Está inspirada en Tesla? Bueno, probablemente sea parte de esto. Bien. Entonces tienes una fuente de energía global. ¿Qué es ese escudo de armas que cuelga ahí entre ellos? Es de donde viene la fuente de energía. Ya veo, son esas las llaves que abren el inframundo y los reinos celestiales. Me pregunto quién las tiene. El de la triple corona. Sí, Y veo que hay varios países allí que están conectados a la fuente de energía. Es saber, los Estados Unidos de América. Y luego tienes a los rusos. Y tienes a los chinos y a los europeos. Ahora, ¿dónde está el resto? Probablemente caigan bajo los ladrillos, probablemente caigan bajo esa segunda fuente de energía, ¿verdad? De acuerdo, así que básicamente todos están ahí, todos. Y la gente siempre busca el problema, en otro lugar. ya sea en uno de los países. Sí, pero esos son solo peones en un juego. Si no están conectados a esa fuente de energía, entonces no entienden las ramificaciones de la historia. Por eso hay tanta gente en las redes sociales. Tienen ciertas partes bien, pero cuando se trata de, La esencia del asunto. como dijiste, el hombre tras la máscara. ¿Crees siquiera por un momento que un poder que dominó política y religiosamente durante milenios simplemente va a ceder y convertirse en un pequeño llorón, ah, o lo que sea? Si lees la Biblia y sabes quién está detrás de todo esto, entonces no, eso no sucederá porque si el dragón está detrás de todo, Si miras la historia antigua e incluso todas las películas, quiero decir, toma algo simple como los tres mosqueteros. Tenías a los mosqueteros que estaban del lado del rey y luego a los mosqueteros que estaban del lado de los ligados papales, ¿cierto? el cardenal. Y aparentemente siempre estaban peleando entre sí. Pero eso era solo para el ojo público, porque entre bastidores todos estaban conspirando, ¿verdad? Y uno estaba sujeto al otro. Y si tomamos las potencias europeas y las batallas que se libraron por la supremacía, batallas físicas como la guerra de los 30 años, por ejemplo, o las batallas de la Reforma, y cómo el protestantismo y el catolicismo estaban enfrentados, y luego la batalla en el Reino Unido, por ejemplo, y se vio el ascenso del protestantismo, pero nunca fue protestantismo puro, siempre fue protestantismo político religioso. Siempre tuvo que haber un rey que gobernara, un representante terrenal. ¿No es cierto? Sí, Así que en Inglaterra lo convertían en rey o reina, quien quiera que se sentara en el trono, quien quiera que se colocara su trasero en esa supuesta piedra. Esa fue
el lugar de descanso para la cabeza de Jacob, si quieres creer en esas tonterías. Sí, yo no. Pero incluso libran guerras por la piedra sobre si debería estar en Escocia o en otro lugar. Y luego finalmente surgió la contrarreforma y el movimiento de Oxford y la constante fluctuación entre el protestantismo y el catolicismo. Y entre tanto, los sistemas religiosos fueron básicamente erradicados o reemplazados por algo tan ridículo como un desfile de la iglesia y el Estado, que era o masónico o militar, pero cualquier cosa menos cristiano. ¿Puedo resumirlo así? Sí, y a partir de ahí se movieron todos los hilos. Los países han sido colocados donde ellos quieren. Pienso en Israel, por ejemplo. Imagina entrar en la Catedral de San Pablo y pisar las escuadras masónicas blancas y negras, mirar al techo y ver el compás y la escuadra y ver el ojo que todo lo ve, observándote e imaginar que estás en un cónclave cristiano donde la masonería gobierna, que oficialmente, según sus documentos, adora a Lucifer como el verdadero Hijo de Dios. Entonces, Martín, ¿qué tiene eso de cristiano? Es una artimaña. Solo la palabra, cristiano. Y luego vas al Vaticano y ves al representante de Roma sentado en un gran trono blanco con 2 querubines y 4 seres vivientes, es decir, representantes papales de alto rango, sentados a su alrededor, fingiendo que el hombre en el trono es Dios en la tierra, y su documentación dice lo mismo, y luego lo llaman cristiano. Martín, es patético, Es una abominación. es una abominación. Y luego están los protestantes divididos en miles de facciones que finalmente renunciaron a las piedras angulares de sus doctrinas. La justicia por la fe y solo por la fe, esa hermosa palabra solo por la que millones fueron masacrados porque el sistema tiene que salvarlos y no Cristo. Y luego ellos renunciando a su fe, alzando los brazos al aire, uniéndose a movimientos ecuménicos, firmando la carta ecuménica, afirmando que el Papa es el representante, es repugnante. It's disgusting. Pero no se hace con amor. Bueno, no sé si se hace con amor. Si Candace Owens, quien se ha convertido al catolicismo, dice que si tienes medio cerebro, no puedes ser protestante, la razón es que ya no quedan protestantes. Es cierto. Quería preguntar, ¿crees que ella realmente conoce la historia, la verdadera historia, no la versión católica de la historia? No, no creo que ninguno de ellos la sepa. Entonces, Martín, esta fuente de poder, ¿podemos realmente asumir que esta guerra, este conflicto que ha estado rugiendo durante todos estos siglos, que este conflicto está llegando a un punto de ebullición y donde el poder papal, el poder global, está listo para reclamar su derecho como el representante moral de la deidad en la tierra? ¿Crees que está sucediendo? Creo que está sucediendo, pero no creo que la gente lo comprenda o lo vea, porque todavía está detrás de escena que lo está haciendo. Ahora, a lo largo de los años, me han tildado de teórico de la conspiración. Gracias, también he sido eso. ¿Has sido adoctrinado? Sí, Pobre hombre, por favor usa tu propio Brain. cerebro. Now, Ahora, the lo interesting- interesante es que las acusaciones más grandes o el mayor volumen de acusaciones no necesariamente vinieron de afuera. Muchos de afuera lo aceptaron, vino de adentro. Y me pregunto, ¿dónde están estos supuestos anticonspiracionistas que afirman
que todo esto es una conspiración y que de hecho toda la Biblia es una conspiración que comenzó en el Edén y culmina en nuestros días. Esta conspiración, como está escrita en el libro de Apocalipsis, se expresa en señales y símbolos. ¿Y acaso la masonería no hace lo mismo? Sí, Expresa sus conspiraciones en señales y símbolos y graciosos apretones de manos, pequeñas señales con las manos y símbolos satánicos en los entornos más extraños, incluso hasta el día de hoy. Me parece fascinante que después de la proclamación inicial de esta conspiración entre el bien y el mal, el mundo la retomara y no tuviéramos que decir nada más al respecto porque el mundo lo decía. Lo gritaban por todos los canales. Veo sus videos, Martin, a medida que salen uno tras otro y reconozco algunas de las diapositivas que usan. sí, yo también lo veo. ¿Puedes verlo a veces? De repente te das cuenta de que hay un grupo demográfico que se muestra allí y reconozco esa diapositiva. Proviene de la serie Asalto Total de hace muchos años. Y lo que era una conspiración ya no se considera dudoso, sino convencional. Sí, es cierto. O sea, si pudiera recordar los últimos 10 años, ¿cuántos? Porque fue entonces cuando vi Asalto Total por primera vez. ¿Cuántas de las cosas que se dijeron allí se han hecho realidad? Es solo conocimiento público. Y me pregunto dónde están todos esos individuos voluminosos y ruidosos que se opusieron. ¿Dónde están ahora? Porque no tengo que citar Asalto Total para nada. Puedo elegir a Dash Spiegel y leer Asalto Total en él. Sí, en los últimos. En los últimos, ya veremos en un momento. Y estoy muy agradecido de que tarde o temprano, como dicen, lo que sale mal vuelve mal. Si la verdad es verdad, no importa cuánto esté cubierta de mentiras y engaños, eventualmente saldrá a la luz. ¿No dice la Biblia que Jesucristo es lleno de gracia y verdad? Eterno. Ahora, si vas a una de estas iglesias hoy donde afirman que están predicando la verdad y estás parado en cuadrados blancos y negros con símbolos masónicos brillando sobre tu cabeza, o estás sentado en alguna clase de prosperidad donde te dicen que si abres tu boca lo suficiente, obtendrás empastes de oro, ¿rima eso con la verdad que se proclama bajo el estandarte manchado del sangre del príncipe Emanuel? No, en absoluto. Entonces, Martín, cuando la Biblia dice en Juan que la palabra se hizo carne y contemplamos su gloria, ese es su carácter, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia. Que es en verdad, no como creado, sino como único. Sí, único en su clase, que era antes de que nada fuera hecho, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Martín, esta verdad, esta sublime verdad, está tan pisoteada por este poder que se percibe a sí mismo como el poder global. Pero antes de extendernos demasiado en este tema, veamos algunas declaraciones
y algunos eventos que han tenido lugar, llegando al punto en que tras este conflicto entre la justicia de Cristo, analicemos sus fundamentos, la justicia de Cristo y la justificación por la fe, y solo por la fe, la piedra angular del protestantismo, la piedra angular de la palabra de Dios, ¿correcto? Así que Martin, en su opinión, habiendo barrido con éxito esta piedra angular del protestantismo y habiéndose reinstaurado como la fuente de poder y deidad en esta tierra, hemos llegado al punto de partida. Ejercían el poder en la Edad Media. Aparentemente lo renunciaron, pero luego se escondieron y se reafirmaron, y en la sociedad actual están listos para recuperar ese poder y harán que su lacayo, el de la izquierda, lo haga públicamente por ellos. Y los demás seguirán el ejemplo porque sin él están aislados de la existencia humana. Y en cualquier caso, el comunismo fue iniciado por los jesuitas en sus reducciones en Sudamérica, perfeccionando e introducido a través de sus caballeros papales, ya se llamaran Lenin, Marx o como se llamaran, y lo implementen. Los demás, los de la Unión Europea, aún mantienen todas sus leyes vigentes. No han sido abandonadas, simplemente se han dejado en reposo por un tiempo y luego hasta que puedan reactivarse. Veamos algunos videos y veamos dónde nos encontramos en este momento. Madagascar ha extendido un toque de queda por 9 días en la capital, Antananarivo, y otras 4 ciudades. Los residentes están evaluando los daños tras un día de protestas que dejó varias personas muertas. El jueves, miles de personas, en su mayoría jóvenes, respondieron a las llamadas de las redes sociales para manifestarse contra los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua en la isla ubicada frente a la costa sureste de África. Hubo saqueos generalizados y ataques a centros comerciales y varias personas perdieron la vida. Y los miembros de Generación Z han pedido que el movimiento continúe. Lo interesante de este movimiento es que es nuevo. Nunca había visto eso en 15 años. En su mayoría son estudiantes, gente muy joven. Por eso llaman a su movimiento Generación Z. Y no he visto a ningún líder político detrás. No he visto ningún uso político de esto. Así que eran principalmente jóvenes. Pero la parte complicada de este movimiento es que al final de la protesta, al final del día del jueves, los manifestantes se volvieron cada vez más violentos y parecía que se trataba de una población diferente, porque el movimiento Generación Z dijo que era un movimiento pacífico, no querían violencia, no quieren hacer un golpe de Estado, dijeron que solo querían ser escuchados. Martín, como comentamos en el último, hay que movilizar a la juventud. Sin duda, esa ha sido la historia del mundo. Sí, así que si quieres disturbios en las calles, es muy difícil movilizar a los de 70 y 80 años en este tipo de actividad. Tomaría un tiempo. Hay que usar a la juventud. Como discutimos la última vez, por eso la masonería tiene de ley este movimiento juvenil masivo. La Revolución Francesa fue impulsada por la juventud. El movimiento hippie que trajo la nueva moralidad fue impulsado por la juventud. Y por supuesto se usa el arpa, la cítara, la zampoña, la guitarra eléctrica, el bajo, la batería. Solo estoy parafraseando. Daniel capítulo 3.
y para excitar el espíritu, ponerlos en una zona alfa para que su función cognitiva se vea afectada mientras suben a las barricadas. Tal vez la gente ahora puede entender por qué siempre hay música de protesta todo el tiempo. Sí, y normalmente detrás de todos estos movimientos, ya sea la Revolución Francesa, el movimiento hippie o donde sea que estuvieran involucrados los jesuitas, dejémoslo bien claro, ya sea el movimiento nazi con las juventudes hitlerianas, no dijo que veía a Himmler como Ignacio de Loyola, no invocó la filosofía jesuita del fascismo. Se habla mucho de fascismo, pero los fascia están por todas partes en la capital. Desde Lincoln, sentado en su silla en el Capitolio, o con los fascia a ambos lados. Ese es simplemente su sistema de gobierno, donde la industria está conectada. Los megamagnates ricos están conectados con la economía para poder impulsar los proyectos y programas que desean sin estar necesariamente atrapados en la ideología de partido. Así que, de hecho, en esta imagen podemos tener muchos más conectores, no solo países, puedes tener la industria. O puedes tenerlos a todos, puedes tener a los comerciantes del mundo conectados allí con sus documentos firmados con el Papa Francisco o Rerum Novarum del anterior Papa León y el actual Papa León. Todos están conectados allí. Y los movimientos obreros y los movimientos ecuménicos cristianos, todos pueden conectarse allí en esa fuente de energía. O te conectas allí o te quedas sin energía. Martín. Sí, o sea, si tomas a ese joven líder africano, Traoré, ¿qué lo hizo tan popular? No saben cómo sucedió. Simplemente sucedió. Pero, de nuevo, esto ocurre tras bambalinas y se usa en redes sociales para generar controversia. Entonces, ¿quién está detrás de la generación Z? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuente del poder? Me encanta la palabra poder. ¿Puedo desviarme un momento en el ámbito religioso? Podemos, claro que sí, porque eventualmente vinculan todo a la religión y de eso se tratará. Claro, tenemos que recuperar la profecía y la religión. Me encanta Juan, capítulo 1. Es un testimonio muy poderoso de quién es Cristo, ¿verdad? Y el versículo donde dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero luego dice, pero me encanta esta palabra pero en la Biblia. Si no fuera por el pero, todos estaríamos perdidos, ¿verdad? Pero a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Martín, quiero saber qué es ese poder. Sí, porque eso también se malinterpreta. Sí, entonces quiero estar con ese poder o quiero estar con este poder global bajo la autoridad papal. Bueno, ¿qué es ese poder? Bueno, si lees un poco más, te saltan los evangelios y vas a los hechos, leerás que se les dijo que fueran a Jerusalén y que recibirían poder. Y ese poder era el Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo que iban a recibir es la verdadera fuente de poder a la que deben conectarse, por cierto, y no a esta que está en nuestra pantalla. Entonces, Martín, el poder es uno que te convence del rol del Hijo de Dios en la salvación, porque ese poder que recibirán, el derramamiento del Espíritu Santo, primero los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, los llevará a una conversión de corazón y testificará de Cristo, de la centralidad de Cristo en la salvación.
y no de sistemas que están conectados a un poder terrenal que según las Escrituras será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Puedo hablar así sin meterme en problemas? Bueno, es bíblico, pero tengo una pregunta. ¿El poder del Espíritu Santo también puede haber uno falso? Oh, absolutamente. Tener esos dientes de oro saltando y rodando por el suelo, todo es muy improductivo, excepto que las emociones están alteradas y tal vez la generación Z pueda ir y construir barricadas y lanzar cócteles ardientes. Ese es el problema. Así que tenemos que asegurarnos de que el poder del Espíritu Santo sea bíblico. Sí. Ahora déjeme ser claro, no estoy rechazando ni denigrando a la generación Z, porque Cristo no descuidó a la generación más joven. Todos sus discípulos surgieron de esa generación. Necesitaba ese impulso, Por supuesto, el movimiento remanente también. pero no podían trabajar sin el poder del Espíritu Santo para dirigir sus pensamientos y acciones. Si la fuente de poder se convierte en los jesuitas, bueno, ¿no lo hizo ese profesor en la Universidad de Georgetown? ¿No estaba él detrás de los volantes que decían atrapa esta bala, etcétera, etcétera? Donde quiera que vayas en esta madriguera, encontrarás un jesuita sentado en algún lugar. Sin duda, siempre. De acuerdo, ese es el punto con la generación Z. Han reunido la energía. Ahora tienen que proyectar esta bala que han creado toda esta generación y empujarla en la dirección correcta según ellos. Y en mi opinión, los está empujando al precipicio. Porque si vemos esto y a dónde los llevará, van a traer la religión, especialmente en Estados Unidos. Y también veremos el asunto de Charlie Kirk y lo que ha surgido de la nada. Bueno, continuemos. Veamos el siguiente. No solo se trata de Madagascar, Martín, sino de Marruecos, Sudáfrica. Y en el anterior mostramos Nepal, Sri Lanka. ¿Cuántos han estado en...? Por todas partes del mundo. Inglaterra, ¿verdad? Así que las protestas juveniles están recorriendo países en distintas partes de África, desde el Océano Índico hasta el Sahara, con miembros de la llamada generación Z. Aquellos menores de 28 años salen a las calles frustrados por años de mal gobierno. Y como hemos dicho, están arrasando con el rey del sur, así que el mal gobierno está completamente ligado a la izquierda. Ahora, me resulta interesante que si leo algunos comentarios en nuestras propias discusiones, la gente está preocupada porque parece que nos estamos alineando más con la derecha que con la izquierda, ¿cierto? Pero creo que lo hemos dejado bastante claro que no nos alineamos con ninguno de los dos. No. Y si hay elementos bíblicos en la derecha, obviamente nos alinearemos con ellos. Pero se alinearán con la Biblia, no con su filosofía. Correcto, y hay elementos en la izquierda con los que definitivamente nos alineamos con la izquierda, donde tiene que haber esta separación porque es una cuestión de elección moral que no se puede legislar. La izquierda tiene excelentes argumentos. En ese sentido, sí. Sí, la derecha tiene excelentes argumentos en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Pero en cuanto a la implementación, el peligro vendrá de la derecha. Y lo hemos estado diciendo desde el primer episodio. No elegimos bandos. Lo vemos desde una perspectiva bíblica. Así que no nos encasillen. La única categoría en la que queremos encajar es en la bíblica. Así que tenemos la generación que puede impulsar el proceso y se ha convertido en una generación militante dispuesta a usar la violencia para lograr el cambio. ¿No ocurrió eso en la Revolución Francesa? Sí. De acuerdo.
Entonces el acuerdo del F-35 de Trump con Erdogan supone un peligro para Israel. ¿En serio? Quiero decir, habrá algunas personas que estarán encantadas ahora porque Turquía va a desempeñar su papel en el Medio Oriente y no solo va a invadir a Israel, sino que luego, según su filosofía, deben invadir también a su socio Egipto, porque Egipto representa al rey del sur, ¿verdad? Esa es una filosofía ridícula. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque ese fue literalmente el rey del sur. Así que sí, no tenemos que meternos en eso. No tenemos que meternos en eso otra vez. Pero en cualquier caso, tenemos estos dos juegos de poder que están ocurriendo y la gente quiere ver cuestiones proféticas en esto. No estamos viendo esto, estamos viendo un escenario global, no uno dispensacionalista. Así que escuchemos los discursos de Trump y Netanyahu. Potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización, cosas que han estado sucediendo durante cientos y miles de años. Estamos como mínimo muy cerca, y creo que estamos muy cerca, y no me refiero solo a Gaza. Gaza es una cosa, pero hablamos mucho más allá de Gaza. Todo el asunto, todo se está resolviendo. Se llama paz en Oriente Medio. Acabo de concluir una importante reunión sobre muchos temas vitales como Irán, el comercio, la expansión de los acuerdos de Abraham y sobre todo discutimos cómo poner fin a la guerra en Gaza, pero esto es solo una parte de un panorama más amplio que es la paz en Oriente Medio, y llamémosla paz eterna en Oriente Medio. Tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva, pero si no, como sabes, Bibi, tendrías más respaldo para hacer todo lo que tienes que hacer. Todos entienden que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro. La tiranía del terror tiene que terminar, y esto es de nuevo algo que buscamos. Esto es la eternidad, esto es para siempre. Forever. Martin, ¿crees que es para siempre? Paz y seguridad, y luego la destrucción. Bien, pero para el bien de la discusión, ¿cuál es el problema con Israel? Eso es lo que podrías explicar por qué el mundo entero está fascinado ahora con la situación de Israel. Y ese es realmente el grupo ecuménico que está mirando hacia Israel. Así que amplía un poco. Bien, esta fascinación con el sionismo. Ahora, el sionismo es una aspiración política. La mayoría de los judíos que viven en Israel son judíos seculares. No son religiosos en absoluto, son totalmente seculares. Por supuesto existe el movimiento ortodoxo, que es religioso, pero ambos están integrados allí. Pero todos celebran el Shabbat y los encontrarás juntos. Los ortodoxos y los seculares celebran, bailan y hacen lo que sea, estando atrincherados en esta forma de pensar. Y los dispensacionalistas creen, por supuesto, creen en estas dos corrientes de promesas, una para la iglesia cristiana y otra para los judíos, sin darse cuenta de que el cristianismo debe ser la continuación del sistema judío, porque si reconoces a Cristo como el Mesías, te conviertes en Israel. Así que no es que los judíos fueran una iglesia separada y ahora tengas la iglesia cristiana. No, no tienes dos novias y un solo esposo. Eso es bigamia. Hay una sola novia y un solo esposo. Solo hay un Mesías. No hay dos Mesías. ¿Qué dijo ese hombre del Sanedrín? No aceptarán a Jesús como su Mesías. Prefieren ir a Auschwitz. ¿No lo dijo? Bueno, Martin, es terrible en decir eso, porque los judíos también dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, y se les concedió. Es terrible decirlo.
No digo que habrá otro Auschwitz, pero sí que podría haber una calamidad. Pero ¿cuál es la idea? Si existen estas dos corrientes según el dispensacionalismo, que por su cierto no está en la Biblia, ¿cuál es la idea? La idea es que todos los judíos deben regresar a Palestina. Todos deben regresar a Israel. Allí es donde deben vivir. ¿Significa eso que todo el sistema de creencias judías debe ser trasladado a Israel? Bueno, empezaron eso después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler los expulsó de Alemania. Escaparon de los países del bloque del este y muchos se fueron a Israel. Y no es interesante que los aliados que se oponían a los alemanes fueran quienes impusieran los bloqueos para asegurar que todos fueran a Israel. Y no fueron los británicos quienes básicamente establecieron el Estado de Israel. Y luego fue aceptado por las Naciones Unidas. Así que fue un movimiento para crear esta ideología religiosa de que en realidad hay dos novias, la cristiana y la judía. Ahora, ¿qué sistema religioso prevalecerá? ¿Uno u otro? Bueno, obviamente si vives en un país cristiano, entonces como hemos discutido muchas veces, como también lo dijo Doug Wilson, entonces te adherirás a la norma cristiana, que incluye la observancia del domingo. Y si eres judío y quieres ser ortodoxo y guardar el sábado, entonces por favor ve a Israel. Si quieres ser un judío totalmente secular y no te importa nada de esto, entonces sométete a las reglas del país. Sí, Y si quieres ser adventista y pretendes guardar el sábado como lo hacen los judíos, entonces mejor cambia de opinión, porque te estás metiendo en un conflicto y será el menor de dos males si sufres persecución como consecuencia. ¿No es eso lo que discutimos? se discutió que sería mejor tener esa persecución de lo que tenemos ahora. Correcto. Eso es lo que dijeron ellos, no lo que dijimos nosotros. Así que si tienes los dos sistemas y todos los que realmente creen en la ortodoxia, entonces por favor vete a vivir a Israel, donde podrás vivir bajo esas reglas. Puedes guardar el sábado allí. Y un adventista no será bienvenido ni allí ni en el mundo cristiano. Porque como explicaste, si no eres judío, pero guardas el sábado como los judíos, Mereces la muerte, según el Talmud. Una vez que el templo esté allí, se podrán implementar esas leyes. Y Donald Trump dijo, estamos muy cerca, estamos haciendo esto. De hecho, lo estamos limpiando para que los judíos puedan vivir allí. Y vamos a crear un paraíso. Vamos a crear un paraíso hermoso. Y durará para siempre, Martin. Martin, esto es algo terrenal otra vez. esto es muy interesante. Y Martin, ¿qué pasa si te dejas llevar por la filosofía de que ahora tienes que involucrarte con la segunda novia y observarla y lo que está sucediendo entre Turquía y los países del Medio Oriente? ¿No dijo que el acuerdo abrahámico se encargaría de eso? Sí, también mencionó en ese discurso que quieren que Irán también se una. Muy bien, así que el Islam será islámico e Israel será judío. Acostúmbrate. Y así va a ser. De acuerdo, pero Martín, no solo ideológicamente se está moviendo hacia esta falsa teología jesuita de dos novias separadas de Cristo, la nación judía y el mundo cristiano, no solo a nivel religioso, sino también a nivel económico, porque la marca de la bestia también está implicada con medidas económicas, compra y venta, ¿verdad? Así que eso también tiene que hacerse realidad. Ahora veamos qué está pasando con el mundo. Has estado advirtiendo sobre esto desde que 2010, 2011 y aquí estamos.
Sí, gracias por invitarme, Glenn. Y el primer artículo que recibí lo revisé en 2010 en la revista New American. Advertí sobre una propuesta similar en Estados Unidos. Quería implementar un sistema biométrico nacional de identificación necesaria para trabajar. Y aquí está el truco. De hecho, se combinó con una amnistía para inmigrantes ilegales. Así que este nuevo plan que están desarrollando en el Reino Unido lo promocionan como un método para controlar inmigración ilegal. Pero en realidad no tiene nada que ver con ella. Es un esfuerzo para obligar a todos a entrar en este sistema. Y dicen, primero será para trabajar, luego para comprar, para la atención médica, para las prestaciones del gobierno, y se nos viene encima como un tren de carga. Unos años después de su primera propuesta en 2010, Obama empezó a impulsar la idea de que necesitábamos una identificación digital para navegar por Internet y así dejar de ser anónimos en línea. Debemos tener claro que esta es una herramienta para el totalitarismo y luego escucha los comentarios recientes de Klaus Schwab sobre la cuarta revolución industrial hace apenas unos años, donde dijo que en última instancia queremos una fusión de nuestras identidades biológica y digital. Esto es una locura. Y si los estadounidenses y la gente de todo el mundo no se alzan, perderemos nuestra libertad, Inglaterra. La identidad digital se está impulsando ahora en Inglaterra y lo abarca todo. Suiza lo acaba de hacer. Creo que Australia también. Y empezó antes en India, si no me equivoco. Fueron los primeros en profundizar en esto y fue un desastre. ¿Puedes decirme qué pasó cuando lo lanzaron? happened when they launched that? Sí, eso fue fascinante. También estaba hablando de eso, Glenn. Insistían en que cada persona en India tuviera uno de estos dispositivos, contiene todos tus datos biométricos y prácticamente hacían imposible vivir sin él. Estuve en India hace unos meses en un viaje misionero y me dijeron que cada persona de todo el país debía tener un teléfono inteligente para poder interactuar con la sociedad. Lo usaban para pasaportes de vacunas. Ahora lo usan para operaciones bancarias. Lo usan para cualquier tipo de relación con el gobierno o incluso con empresas. Entré en una tienda que intenté comprarle un vestido a mi esposa, ni siquiera pude comprarlo sin una aplicación digital en un teléfono inteligente, que por supuesto no tenía por qué, no tengo teléfono inteligente, así que esto se volvió omnipresente y lo que sucede en India fue la total incompetencia para implementarlo. Había gente que no podía acceder a alimentos ni a otros artículos esenciales para la vida, terminó convirtiéndose en un desastre. Por supuesto, Bill Gates rondaba esto en la sombra y hablé de ello en tu programa el año pasado, Glenn. La identificación digital es un componente de la infraestructura pública digital en la que Bill Gates y las Naciones Unidas ya han anunciado públicamente que están trabajando. Se fusionará con la moneda digital del Banco Central y toda la demás arquitectura digital que están construyendo para crear esencialmente una prisión digital para la humanidad. Ahora, Martin, escuché el discurso del primer ministro del Reino Unido, Starmer, y dijo directamente, o lo tienes o nunca trabajarás. Nunca podrás participar en la sociedad y es un hecho consumado. Va a suceder, tómalo o déjalo. Es fascinante si lo trae un izquierdista o un derechista. No importa, está ahí para quedarse, ¿cierto? Ahora quiero que por favor lo hagamos para los espectadores u oyentes que no lo han escuchado antes. Esta no es la marca de la bestia. Por supuesto que no es la marca de la bestia, es el poder que usarán para imponer la marca de la bestia. Y la marca de la bestia solo puede ser definida por la bestia misma. Y la bestia es el catolicismo romano porque eso es lo que dicen las escrituras. Nos dan los parámetros, podemos verlo en un momento y está claramente identificado como el sistema papal. Y el sistema papal dice que la marca de su poder eclesiástico es que han trasladado la solemnidad del sábado al domingo, porque la marca de autoridad, la señal, el sello de que Dios tiene el control, se les ha transferido. Así que es un símbolo de cuál es la autoridad reinante. Por eso tienen las llaves. Por eso tienen la llave. Y todo lo que desaten y todo lo que aten es como la ley de medos y persas. No se puede cambiar. Ahora, el poder que Dios le dio a la iglesia cuando Jesús le dio las llaves a la iglesia, no al papado, se las dio a la iglesia con el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios y nadie más. Ningún prelado terrenal. Ese poder, quien quiera que lo ejerza, es de quien hay que tener cuidado si abusa de él. Ese poder
era un poder eclesiástico para determinar quién está en buena posición con la iglesia o no. No tenía nada que ver con la política en absoluto. Así que Martin, hace muchos años, di una serie de conferencias y apareció una denunciante del Banco Mundial llamada Karen Hudis. La pobre señora ha desaparecido del radar desde entonces, pero se mantuvo firme y descubrió algunas cosas muy interesantes, y quizás podamos mostrar eso para mostrar quién está detrás del sistema financiero y por lo tanto también detrás de la identificación digital. Interesante. ¿Esta identificación digital es puramente política o están involucrados los oligarcas? ¿No están involucrados en esto Bill Gates y toda la gente de la alta tecnología como Elon Musk, etcétera? Sí, los comerciantes están involucrados, la esfera política también. De acuerdo, veamos esto solo para recordar un poco de historia. Aquí tienen una entrevista fascinante. En esta entrevista, si podemos subir el audio en un momento, es como un denunciante. Los denunciantes están causando muchos problemas a los regímenes actuales y este no es un denunciante común. Esta fue una de las abogadas asesoras del Fondo Monetario Internacional. Esta es una de las denunciantes que denunció fraudes multimillonarios y finalmente por denunciar recibió una carta de despido. Pero escuchemos lo que esa persona, con su perspicacia en los sistemas financieros mundiales, ha llegado a su pensamiento. Hola, soy Greg Hunter. Bienvenidos a usewatchdog.com. Hoy nos acompaña una nueva invitada. Su nombre es Karen Hudis. Es abogada, es banquera y es denunciante. Karen Hudis, muchas gracias por acompañarnos hoy desde Maryland. Muchas gracias. Bueno, usted trabajó para el Banco Mundial durante casi 20 años. Es abogada con formación en la Ivy League. Creo que fue a Yale. Trabajaste para el Banco Mundial como abogada. Eres banquera y fuiste denunciante dentro del Banco Mundial, no solo una vez, sino varias veces, en un crescendo con un gran fraude de casi $1,000 millones en el Banco Mundial en Indonesia. Y por eso te despidieron en 2009. Volviendo a la Reserva Federal y el Banco de Pagos Internacionales, estos grupos están confabulados con los mayores delincuentes de todos los jesuitas que compraron Bank of America. Y tienen pequeños acuerdos secretos para intentar repartir las riquezas del mundo. Y mientras tanto, todos los países del mundo saben que este robo está ocurriendo. Estamos hablando del mayor robo de todos, y ese es el de los jesuitas en el Vaticano. Y déjame decirte lo que acabo de descubrir. Siempre pensé que la CIA era el problema y las otras agencias de inteligencia. ¿Adivina qué? Hay una gran agencia de inteligencia que el Vaticano ha creado y todos esos delincuentes operan bajo el control de agencia de inteligencia del Vaticano. El dinero se destina al control y la Agencia de Inteligencia del Vaticano, la Agencia Mundial de Inteligencia, habla de que estamos peleando por dinero, sobre qué dinero vamos a usar. Lo que digo, Greg, es que no están peleando. Todos están de acuerdo. La pelea es lo que nos quieren hacer creer. Todos están conspirando. Simplemente como todos los bancos están conspirando, todas estas agencias de inteligencia también lo están. Por ejemplo, la gente no sabe que sus ingresos del IRS van al Vaticano. Martin, no sé, ¿debería reírme o llorar? Creo que no te ríes porque sea gracioso, te ríes porque, wow, Es tan cierto. es tan cierto, encaja perfectamente y nada ha cambiado. Hemos estado diciendo esto desde entonces, ella lo ha estado diciendo, nada ha cambiado y ahora puedes verlo. Muy bien, entonces, ¿quién está detrás de esto? Los jesuitas. Los jesuitas. Ahora, ¿qué son los jesuitas? Bueno, pondremos una diapositiva ahora mismo y haremos que el Vaticano responda qué son los jesuitas, quiénes son y cuál es su propósito. Así que lo diga el Vaticano y no nosotros, porque entonces volveríamos a ser teóricos de la conspiración para algunos de estos individuos engañados
que no ven una conspiración tras bambalinas. Bien, echemos un vistazo a todas estas agencias de inteligencia, ya sea la CIA, el FBI, el MI6, la KGB, el Mossad, o como quieras llamarlos. Todos están conectados a la fuente de alimentación principal. Esta mega agencia de inteligencia, la Santa Alianza, es solo una parte. Es una policía secreta de asesinatos. El FBI sospecha que el tirador de la iglesia de Michigan odiaba a la gente de la fe mormona. Ahora, estas cosas se están volviendo frecuentes, ¿verdad? Tuvimos el asesinato de Charlie Kirk y ahora estamos viendo cada vez más asesinatos religiosos. Sí, justo antes de eso tuvimos ese tiroteo en la iglesia católica. Y ahora hemos tenido ese ataque violento en la sinagoga en Inglaterra. Fue el último de muchos ataques a tiros contra lugares de culto en Estados Unidos en los últimos 20 años, incluyendo uno en agosto que mató a 2 niños durante la misa en la iglesia de la Enunciación en Minneapolis. Así que eso fue católico. Y luego, en una publicación del 28 de septiembre, el presidente Donald Trump elogió al FBI por su respuesta al tiroteo de Michigan. Y esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar de inmediato, afirmó Trump. También afirmó que el tiroteo y el incendio provocado el 28 de septiembre fueron otro ataque dirigido contra cristianos y llamó a la oración. Ahora, Martín, ¿cómo lo digo con cuidado? Si invocas el nombre de Cristo, ¿te convierte en una organización cristiana? Lamentablemente no, y eso es lo que hemos estado tratando de explicar. Hay criterios perfectos para ser un verdadero cristiano. Y si no te adhieres a eso, entonces si te llamas cristiano, incluso una iglesia cristiana, eso no lo hace, ¿verdad? De acuerdo. En otras palabras, Martín, si decimos a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Entonces, ¿crees que habrá muchos que hablen en contra de la ley? Sí, Muy bien, esa es la Torá. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, contiene los 10 mandamientos. sí, Entonces, si hablas en contra de los 10 mandamientos, no tienes luz en ti, ¿cierto? ¿El papado habla en contra de los 10 mandamientos? sí, Los cambiaron, ¿cierto? los cambiaron, sí. Los evangélicos, muchos de ellos, hablan en contra de la ley. Sí, porque dicen que está abolida. Entonces no debe haber luz en ellos. Al testimonio. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Por cierto, la Torá, la primera frase, habla de la creación. Sí, Entonces, si eres evolucionista, no tienes luz en ti. ¿Es correcto? Si eres académico, enseñas en la universidad e invocas al evolucionismo en tus asignaturas, estás en la oscuridad. No tienes luz. y si eres una institución cristiana, una iglesia, lo que sea, y también haces eso, eso también te expulsa. ¿De acuerdo? Entonces, si Cristo dice, venid a mí y yo os haré descansar, Martín, ¿eso significa que si acudes al Papa, Él te dará descanso? No, No. Entonces, ¿eso va en contra del testimonio? sí, Entonces, Martín, no es tan común que si invocas el nombre de Jesús, seas necesariamente una organización cristiana. definitivamente no. ¿Por qué Brigham Young, el profeta de los mormones, dijo que el diablo dijo la verdad sobre la divinidad? ¿Ha dicho el diablo la verdad sobre algo? No, es un mentiroso desde el principio. No habría hecho que la madre Eva comiera del fruto prohibido, para nada. Martín, comer el fruto prohibido no sumió al mundo en el caos. Por eso estamos en esta situación absurda. ¿Hay alguna indicación de que exista un Dios Padre y Madre en la Biblia? No, ¿Por qué creen eso entonces los mormones? Así que usar el nombre de Jesús. Ahora, por favor, entiéndeme.
Hay millones de personas en todas estas organizaciones que no ven la profundidad de esto. El único enfoque, pero cantamos sobre Jesús y lo amamos, pero ¿cuál es la definición de su papel? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es su representante? ¿Y qué fue lo que desmintió la participación de los jesuitas en la creación del movimiento mormón? Entonces, si invocas este nombre, Jesús, entonces eres, curiosamente, cristiano según el mundo y la norma. Ahora, ¿estos cristianos se alinearán con el estándar papal de los 10 mandamientos o con el estándar bíblico? Hay muy pocos que se alineen con lo bíblico. De acuerdo, así que aclaremos esto. Y luego podemos afirmar que no se trata de justificar, matar o todas estas atrocidades, que es justificada. La violencia nunca es justificada. Sí, porque no califiquen como una iglesia cristiana. Eso no significa que esté bien hacerlo, pero se está utilizando con un propósito por los que están en el poder. Y aquellos que se radicalizan para crear violencia, ¿quién y qué los radicalizó? Sí, eso es muy importante. ¿Quién es el poder tras bambalinas? Y si repasamos la historia, veremos cuántas veces este poder tras bambalinas fue la fuerza impulsora del radicalismo, ya sea el movimiento hippie o la Revolución Francesa. Podríamos seguir indefinidamente, ya sea la guerra civil o lo que sea. Lo que sea es correcto, porque cuando vemos algunas conferencias del pasado, incluso se incluía alcohol, café, chocolate, todo eso. Cualquier cosa que destruye el cerebro fue introducida por los jesuitas. Ahora escuchemos lo que dijo Donald Trump sobre el cambio climático y temas similares. En 1982, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe global. Dijo que sería irreversible, como lo sería cualquier holocausto nuclear. Eso es lo que dijeron en las Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Otro funcionario de la ONU declaró en 1989 que en una década naciones enteras podrían desaparecer del mapa por el calentamiento global. No está sucediendo. ¿Saben? Solía llamarse enfriamiento global. Si miran atrás, años atrás, en las décadas de 1920 y 1930, dijeron que el enfriamiento global mataría al mundo. Tenemos que hacer algo. Luego dijeron que el calentamiento global mataría al mundo. Pero luego comenzó a enfriarse. Así que ahora podrían simplemente llamarlo cambio climático porque así no pueden fallar. Es cambio climático porque si sube o baja, pase lo que pase, hay cambio climático. Es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. En mi opinión, el cambio climático, pase lo que pase, estás involucrado en eso. Martin, verás, aquí es donde me alineo con algo que encuentro divertido. Eso es lo que dijimos. Algunas cosas que dicen, él tiene toda la razón. Correcto, entonces la cuestión no es si existe el cambio climático, es un montón de tonterías. Realmente creo exactamente lo mismo que él. Pero el hecho es que debe tener algún propósito. Eso es lo que me interesa. Por supuesto, y aunque él diga eso, todavía conoce el plan mayor. Sí, así que la narrativa debe mantenerse viva a pesar de lo que dijo Donald Trump. Así que veamos al Papa y su cubito de hielo. Sí. Señor de la vida, bendice esta agua, que despierte nuestros corazones, purifique nuestra indiferencia, calme nuestro dolor y renueve nuestra esperanza por Cristo nuestro Señor. Amén. Así que Martín, el Papa bendijo el cubo de hielo. Me alegro mucho de que no estuviera tan frío,
para que se le pegara la mano porque la tuvo puesta un buen rato, ¿verdad? Quizás hacía calor y necesitaba refrescarse. Aquí dice, la BBC informa que el Papa León condena a los críticos del cambio climático. ¿Acaba de reprender a Donald Trump? Definitivamente. De acuerdo. El Papa León ha arremetido contra quienes minimizan el impacto cada vez más evidente del aumento de las temperaturas. En su primera declaración importante sobre el cambio climático, reiteró las palabras de su predecesor, el Papa Francisco. Al fin y al cabo, estos papas son infalibles, así que no pueden equivocarse, ¿verdad? Sí, uno puede decir esto y lo otro otra cosa. Así que el nuevo pontífice arremetió contra los críticos que ridiculizan a quienes hablan del calentamiento global. Me estoy marchitando bajo la luz de las farolas. Las declaraciones del Papa en el discurso de Castel Gandolfo, cerca de Roma, se interpretarán como una crítica implícita a Donald Trump. De acuerdo, lo llamó una estafa. El Papa dijo que cada uno de nosotros tendrá que responder a una pregunta de Dios. Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que creó para el bien de todos y para futuras generaciones. Y si hemos cuidado de nuestros hermanos y hermanas, ¿cuál será nuestra respuesta, queridos amigos? En otras palabras, lo importante aquí es que la narrativa se mantenga viva. Es cierto, porque si lees esa parte de la Biblia, sí, claro, tienes que cuidar de tus hermanos y de la naturaleza y todo eso, pero no de la manera en que lo hacen ellos. Entonces, ¿por qué se debe mantener viva la narrativa? Obviamente porque quieren la legislación por el cambio climático y la única que probablemente aprobarán será la legislación dominical, porque un día de descanso reducirá las emisiones de CO2 en un porcentaje fantástico. Así que ve lo inteligente que es este plan, porque aunque Donald Trump diga eso, estará bien cuando implemente o cuando la imagen de la bestia implemente la ley dominical. Por alguna razón, el clima se adaptará perfectamente a sus necesidades. Se adaptará a sus necesidades. Bien, volvamos al meollo del asunto. Si observamos nuestro contexto, Estados Unidos está conectado a la fuente de poder, ¿verdad? Y lo ha estado desde el principio. Ha habido influencia jesuita masónica desde el principio. Todas las universidades jesuitas están al mando en Estados Unidos. Presidentes educados por la filosofía jesuita están por todas partes, ¿verdad? Y la iglesia y el Estado deben unirse porque eso era lo que había en la Edad Media, cuando la iglesia no tenía una herida mortal. La herida mortal sanará. Entonces, ¿qué dijo sobre la iglesia y el Estado? Asegurémonos. Estamos recuperando la religión en nuestro país y la estamos recuperando con rapidez y fuerza. Porque para que Estados Unidos sea una gran nación, siempre debemos ser una nación bajo Dios. Una frase de las que les gustaría deshacerse a la izquierda radical. Pero ven, no creo que vayamos a dejar que se deshagan de eso, ¿verdad? Haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico y sano. ¿Y por qué no decimos de nuevo ricos, sanos y religiosos? Bueno, debería añadir eso para este grupo, ¿verdad, Dan Patrick? Y saben que trabajan desde la Casa Blanca, nunca lo han hecho, nunca ha habido hecho antes, ningún otro presidente lo permitió. Creo que hablan de la separación entre iglesia y Estado. Me dijeron que dije, bueno, olvidémonos de eso por un momento. Dijimos, ¿en serio? La separación, no sé, ¿es algo bueno o malo? No estoy seguro, pero haya separación o no, ustedes están en la Casa Blanca donde deben estar y representan a nuestro país. Estamos devolviendo la religión a nuestro país y es algo muy importante. Así que es muy importante. Creé una histórica oficina de fe en la Casa Blanca, en el ala oeste, y va a ser una oficina que va muy bien. Ya veo que hay mucha gente yendo y viniendo, y eso es bueno, pero por eso queremos defender y representar a personas de todas las religiones y sus libertades religiosas en casa, dentro y fuera del país. Y quería que tuvieran esa oficina. Nunca había sucedido antes. No creo que eso haya sucedido antes, ¿cierto? A la gente de fe nunca se le ha permitido estar en la Casa Blanca. Probablemente nos demanden mañana porque van a decir separación de iglesia y Estado. No sé, puede ser eso, ¿verdad? Pero ganaremos.
Pam ganará esa demanda, ella los gana, al final los gana, los consigue. A veces tienen un juez que no es tan bueno, pero al final gana. De eso se trata, ¿verdad, Pam? Firmé una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo, es algo muy importante, y creé un grupo de trabajo del Departamento de Justicia que es realmente importante. Y Dan, tú participarás en él para erradicar el sesgo anticristiano. No lo has oído, pero también existe el sesgo anticristiano. Y en unos momentos también firmaré una orden ejecutiva que crea una comisión presidencial sobre la libertad religiosa, que es precisamente la razón por la que estamos aquí. El presidente es el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien tuvo la idea. Ponte de pie, Dan. Qué gran persona, qué gran político. Es un político increíble, vicegobernador y un hombre de gran fe. Muchas gracias, Dan. Y también el doctor Ben Carson. Ben, no tengo mucho que decir sobre Ben. No tengo mucho que decir. Ha estado conmigo desde el principio. Él estaba haciendo campaña en mi contra. Originalmente, ¿puedo contarte esa historia, Ben? ¿Te importa? ¿Seguro que no te importa? Porque estaba en campaña. Fue muy efectivo y subí en las encuestas y me miró después de 3 o 4 debates y me dijo, sabes, vas a ganar por mucho, ¿verdad? Esto fue en 2016. Le dije, ¿qué quieres decir, Ben? ¿Qué quieres decir? Estás en campaña. No digas eso. Ben, estás en campaña, tienes una oportunidad. Estaba un poco de atrás, pero bastante lejos, pero me dijo, sabes, vas a ganar. Esta gente no puede vencerte, nadie podrá vencerte. Le pregunté, ¿por qué? Porque él respondió, porque Dios está contigo. Le dije, qué bien. Luego lo volvió a decir en la iglesia, ¿te acuerdas, Ben? Me detuvo, me dijo, ¿recuerdas lo que te dije? Dios está contigo. Nunca ha habido un presidente que haya mencionado el nombre de Jesús más que tú. Nunca ha habido un presidente que diga, sí, amo a Jesús, pero amo a la gente de todas las religiones. Como dijo el Dr. Phil, tienes un corazón para cada estadounidense y lo estás demostrando hoy. Estoy orgulloso de representarlo como presidente, orgulloso de tener a Ben Carson como nuestro vicepresidente y cada miembro de este comité. Le serviremos a ustedes, le serviremos al pueblo y lo más importante, serviremos a Dios. Gracias, señor presidente. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la fe no ha sido relegada a un segundo plano. Ha regresado a su lugar original y ese lugar es el centro. Estamos recuperando la religión en nuestro país y la estamos recuperando, como dije, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Muchas gracias a todos. Así que hemos establecido que la Iglesia y el Estado se unirán y esta administración va a impulsarlo. Tienen un breve lapso para hacerlo. Están ocurriendo ciertos eventos y sin entrar en las conspiraciones sobre qué sucedió exactamente allí, el resultado es que se puede usar para generar el impulso, el momento. Definitivamente no creo que nadie pueda negarlo. Definitivamente ha generado un impulso. Escuchemos algunos discursos para refrescar la memoria y luego analizaremos algunas de las ramificaciones políticas. En su último día, Charlie Kirk estaba en la cima de una montaña y nos guió hasta allí y nos ha traído a la tierra prometida. La muerte de Charlie no fue solo un asesinato. La verdadera palabra para describir lo que hizo Charlie es sacrificio. Verán la diferencia entre asesinato y sacrificio es que el sacrificio es un regalo. Nuestra civilización perdurará. Los Estados Unidos de América perdurarán. Por Charlie continuaremos la misión. Por Charlie acabaremos con la malvada enfermedad que nos dividió y nos arrebató a Charlie. Y por Charlie, Turning Point USA perdurará para siempre. Este es el lugar. Este es el punto de inflexión para Charlie. Cuando veo a Erika, su fuerza y su coraje, recuerdo una expresión famosa. La tormenta le susurra al guerrero: no puedes con mi fuerza.
y el guerrero le susurra: yo soy la tormenta. Erika es la tormenta. Nuestro linaje y nuestro legado se remontan a Atenas, a Roma, a Filadelfia, a Monticello. Nuestros antepasados construyeron las ciudades, produjeron el arte y la arquitectura, construyeron la industria. Erika se yergue sobre los hombros de miles de años de mujeres guerreras que levantaron familias, levantaron ciudades, levantaron industrias, levantaron la civilización. ¿Quién nos sacó de las cuevas y la oscuridad hacia la luz? La luz vencerá a la oscuridad. Somos quienes construimos, somos quienes creamos, somos quienes elevamos a la humanidad. Creíste que podrías matar a Charlie Kirk. Lo hiciste inmortal. Inmortalizaste a Charlie Kirk. No tienes idea del dragón que has despertado. Sabes, Marco mencionó esta arena y los millones de espectadores. Hace un par de días aprendí que Kirk en alemán significa iglesia. Así que en esta mañana de domingo me gustaría pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie. Charlie, o Cristo, murió a los 33 años, pero cambió la trayectoria de la historia. Charlie murió a los 31 años, pero debido a que se entregó, también cambió la trayectoria de la historia. Ora de nuevo. Lee la Biblia de nuevo. Ve a la iglesia el próximo domingo y el siguiente y libérate de las tentaciones y las ataduras de este mundo. Fue un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él. Lo siento, Erika, pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente. Charlie está enojado y mirando hacia abajo, está enojado conmigo ahora. Martín, si lo miras desde un punto de vista emocional, te verás arrastrado a cierto patrón de actividad, ¿verdad? Y si lo miras desde un punto de vista conspiranoico, entonces es bastante desafiante. El primer orador levantó un rosario. ¿Tiene algún sentido eso? ¿O es alinearse con una supuesta ideología cristiana en particular? ¿No es católico el rosario? Sí, ¿No prohíbe la Biblia rezar repetidamente sí, como una abominación? es muy, muy evidente. Es evidente. Y la retórica que escuchaste era la retórica guerrera. Luego estaba el líder militar, Hexet, y él también estaba invocando este poder, ¿verdad? Sí, la iglesia, y él lo trae todo de vuelta a la iglesia. Interesante. Y el otro hombre dijo que habías despertado al dragón, la luz y la oscuridad, siempre ese yin yang. Sí, y luego finalmente tuviste la proclamación de que el enemigo necesita ser básicamente erradicado por Donald Trump. Y luego tuviste algunas señales de mano interesantes que no tenemos que detallar porque si las viste, las viste. ¿Qué significan? ¿Qué significan para ciertas personas? ¿Son incidentales? ¿Son señales? ¿No lo son? Así que no entremos en las conspiraciones, pero veamos las consecuencias. Y luego Pete Hegseth hizo que el secretario de guerra, como secretario de guerra, tuvo una reunión masiva con todos los altos mandos militares y esos discursos fueron fascinantes. Buenos días y bienvenidos al Departamento de Guerra, porque la era del Departamento de Defensa ha terminado. Verán,
El lema de mi primer pelotón era: quienes anhelan la paz deben prepararse para la guerra. Esto, por supuesto, no es una idea nueva, este grupo lo sabe. El origen se remonta a la Roma del siglo IV y se ha repetido desde entonces, incluso por nuestro primer comandante en jefe, George Washington, el primer líder del Departamento de Guerra. Capta una verdad simple pero profunda. Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra. De ahora en adelante, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: combatir la guerra, prepararse para la guerra y prepararse para ganar, implacable e inflexible en ese empeño. No porque queramos la guerra, aquí nadie quiere la guerra, pero es porque amamos la paz para nuestros conciudadanos. Merecen la paz y esperan con razón que se la concedamos. Nuestra principal tarea, por supuesto, es ser fuertes para poder prevenir la guerra desde el principio. El presidente habla de ello constantemente. Se llama paz mediante la fuerza. Y como nos enseña la historia, las únicas personas que realmente merecen la paz son aquellas que están dispuestas a librar una guerra para defenderla. Utilizó argumentos muy contundentes para defender su declaración y comenzó su discurso haciendo referencia a Roma. De nuevo, todo se remonta a Roma. Lo veremos en un momento. Curiosamente, está revirtiendo la mentalidad progresista. Sí, Y esta propaganda, la masculinidad y la fuerza, así que instaura el estándar masculino más alto solo para el combate. Otros cambios declarados durante el Departamento de Defensa han terminado. Dijo que debe restaurar una aplicación despiadada, despasionada y de sentido común de los estándares. Estamos entrenando guerreros, no defensores. Luchamos guerras para ganar, no para defender. La defensa es algo que todos ustedes hacen todo el tiempo. Es intrínsecamente reaccionario. Puede llevar al uso excesivo, a la extralimitación y a la desviación de la misión. La guerra es algo que se hace con moderación, en los propios términos y con objetivos claros. Dijo en su discurso del martes por la mañana. Básicamente dice: enemigos, tengan cuidado. No vamos a andar suavemente. Los vamos a borrar de la faz de la tierra. O hacen lo que se les dice, o si no, ese es el dragón el que hace oír su voz. ¿es el cordero hablando como un dragón? Esa es una pregunta fascinante, Martin. Les dice a las tropas que renuncien si se oponen a su plan de eliminar las políticas progresistas y restaurar el espíritu guerrero. Si las palabras que estoy pronunciando hoy les desaniman, entonces deberían hacer lo correcto y renunciar, dijo Hegseth al público. Les agradeceríamos su servicio, pero sospecho que la gran mayoría de ustedes siente lo contrario. Estas palabras les llenan el corazón. Ya no somos un departamento progresista. Si quieres ser tan pretencioso, únete a las operaciones especiales donde te infiltras en ciertos grupos, ¿no? Y es fascinante lo que dice. Y no tenemos que extendernos mucho en el acrónimo, porque no es apropiado que un ministerio use un acrónimo así. Pero definitivamente van en serio. Bien, ahora Martín, ¿tiene esto algo que ver con la religión? Ya no es iglesia y Estado o guerra y Estado. Ahora definitivamente tiene que ver. Entonces, ¿por qué haces una declaración como esta? ¿Por qué la llaman ven a la reunión de Jesús? Martín, ¿qué es esto? ¿No es esto un implante en tu mente? Por supuesto. Así que la comunidad militar reacciona al discurso de Hegseth: ponte en forma, alinea o sal. No hace falta profundizar en ello, pero es interesante lo que decían algunas de estas personas. No vamos a andar con pies de plomo. Si damos la orden de ir y matar a esa gente, que sea así. Ya no tienen que ser políticamente correctos. Harán lo que se les diga. Será una orden. Y luego vengan a Jesús.
vengan a Jesús. Uno de los artículos más interesantes que han salido de las plumas del periodismo en los últimos días es este artículo de Der Spiegel. Esta es la revista Time de Alemania, elevada a la 10ª potencia. Los guerreros de Dios. Y la portada lo dice todo. En primer lugar, tienen a Donald Trump con el halo o el halo o el sol detrás de él, con lo que sea, con la Biblia en la mano. Hay una cruz al otro lado. Tienes el nuevo comandante militar que acabamos de escuchar, con una cara muy agresiva de este lado. Tienes a Bondi por allá. Justicia. Justicia. Y luego tienes esta cara por aquí. Me fascina que hayan puesto esa cara ahí. Douglas Wilson, ¿verdad? Y luego tienes al vicepresidente de los Estados Unidos, quien afirmó haber sido ateo recientemente y luego se convirtió al catolicismo, pero está involucrado en el movimiento evangélico. Catolicismo evangélico. Por cierto, es la misma categoría a la que pertenece Headset. Sí, pero hay algo que es como un pegamento que hace el cambio o la unión, y está bien decir eso. ¿No es eso de lo que hablabas antes? El poder del Espíritu Santo, porque tienen un movimiento. La glosolalia. Ahora, la gente debe mirar Choque de Mentes en su totalidad. Choque de Mentes no se trata solo de qué hay de nuevo, profe. Choque de Mentes también es qué es la verdad. Y muchos de los temas que se tratan en qué es la verdad respaldan la narrativa de qué hay de nuevo, profe. Y profundizan un poco más. Sí, y ofrece los antecedentes y la teología. Ya lo hemos hecho antes. Ahora, la generación Z de Choque de Mentes está involucrada en eso. Y creo que hicieron un excelente trabajo en hablando en lenguas y la glosolalia en una de sus recientes. Sí, en las recientes publicaciones. Correcto. Y creo que hay otra publicación sobre el tema. Por favor, miren eso. Denles una oportunidad a estos jóvenes. Ven lo que están produciendo para mostrar de dónde provienen estos movimientos. Ahora, Martín, cuando miro esta imagen y veo la asombrosa gracia de Dios, cómo nos permitió tener una entrevista con uno de los individuos en esta imagen, Douglas Wilson, y esa entrevista fue sobre la iglesia y el Estado, y específicamente sobre el día de reposo, y cómo todo ese equipo básicamente dijo, mejor te alineas o lárgate. Así es, la mayoría Decidirá qué se hará. Ahora, la fuente de este poder, aquí tienes al vicepresidente, que es muy expresivo, dice ser católico, pero también está involucrado con los evangélicos. Luego está Headset, quien no se declara católico y pertenece a uno de esos movimientos evangélicos masivos que se acaban de mudar muy cerca de la Casa Blanca y asiste a la iglesia de Douglas Wilson, a quien entrevistamos junto con Heritage and Hope. Y es realmente asombroso hacia dónde nos dirigimos, porque todos necesitan estar informados sobre este tema. Ahora, cuando lees este artículo, se lee como una avalancha total. Habla de todos los temas. Habla de los actores y su conexión con el catolicismo y con el movimiento evangélico. En otras palabras, es como el tema ecuménico. Y son guerreros de Dios. Son nacionalistas, cristianos. están estableciendo el reino en la tierra. Sí, y mencionaron a Paula White, esa que Donald Trump acaba de poner al mando de este brazo religioso de la Casa Blanca.
Y ella es una predicadora del evangelio de la prosperidad. Por eso puede decir, vamos a ser ricos, vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico. Y tenemos a estos oligarcas y multimillonarios y billonarios entre nosotros. Vamos a usar este poder y vamos a avanzar. Vamos a ser la nación más rica y próspera del mundo. ¿Cuánto tiempo dijo que durará? Para siempre. Eso es fascinante. Muy, muy fascinante. Su discurso, su charla de dragón, te dice de dónde viene todo. Y dijeron que van a tomar este gobierno y estarán a cargo de la moralidad y crearán leyes morales, incluyendo las leyes azules. Eso es lo que surgió en nuestra conversación, ¿cierto? Ahora, si puedo ir a mi Biblia y buscar el libro de Daniel, simplemente ir al capítulo 2 de Daniel. Y en Daniel capítulo 2, por supuesto, tenemos la imagen con la que soñó Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Y qué pasa si bajamos a la parte donde recorre las imágenes? La cabeza de oro representa a Babilonia, los brazos a la plata, el pecho Medo-Persia, las caderas a Grecia y las dos piernas a Roma, el imperio de Oriente y el de Occidente, y luego los pies de hierro y barro cocido, la iglesia y el Estados Unidos, y luego dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿No están diciendo que son ellos los que están estableciendo este reino? Sí, Con esas mismas palabras, ¿verdad? en palabras exactas. Bueno, eso es lo que van a hacer. Pero aquí dice que el Dios del cielo levantará un reino. Ahora, esto me parece interesante porque si lees este versículo con atención, te da otra pista, que no será jamás destruido. Eternidad. ¿Ellos dijeron eso? Sí, Bien. Y el reino, ahora esto es fascinante porque hay una puntuación entre ambos y el reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No será dejado a la gente. Cristo lo establecerá. Así que, Martin, esta es una filosofía falsa. sin duda, es la filosofía de Satanás. Y su poder papal global, porque están propagando el catolicismo, están sosteniendo los rosarios. Y este artículo menciona las inconsistencias. Preguntan por qué Headset tiene todas las insignias papales tatuadas en el cuerpo, pero asiste a una organización evangélica. ¿Cómo se relacionan ambas cosas? Esto es muy conspirativo, Martín. Es fascinante. Y, por supuesto, están propagando este regreso a la masculinidad y algunos de los argumentos de la izquierda, que hay problemas aquí que parecen reflejar un regreso a este dominio masculino, tal vez incluso Patriarcado. sistema patriarcal, e insinuando que el voto femenino será quitado. ¿Y a dónde va todo esto? Fascinante. Ahora vamos a desempacarlo un poco más. Headset escribió un libro, creo que fue en 2020, eso ya hace unos años, que se llamó La Cruzada Americana, nuestra lucha para mantenernos libres. Headset. Ahora, ¿no es interesante que solo unos años después se convierta en el secretario de Defensa? No creo que sea una coincidencia.
Y en este libro lo llama una cruzada americana. Ahora, los cruzados estaban allí para expandir el catolicismo. Fueron los caballeros papales Sí, y los caballeros templarios. Y los caballeros templarios, por supuesto, están al mismo nivel que un masón de grado 33. Están justo en la cima de la pila masónica. Y si vamos a The Chosen, por ejemplo, los actores son templarios, que están en ese mismo nivel y están representando una imagen particular de Cristo que es todo menos bíblica. Es un desastre, es un engaño de primer orden. De hecho, es catolicismo puro. es en realidad pura maldad. Y los tatuajes que lleva y las espadas que empuña, blande la espada del Estado en nombre de la Iglesia. Porque, ¿por qué tienen los símbolos de las cruzadas en el cuerpo? Son símbolos católicos romanos en un supuesto evangélico. Martin, ¿quién es la fuente del poder tras ese poder? ¿Cuál es? ¿Quién es? El dragón, Satanás. Satanás. ¿Y quién es su representante en esta tierra? El hombre de pecado. Entonces, si tomamos esta misma Biblia y avanzamos hasta Daniel capítulo 7, donde Daniel encontramos un sueño que tuvo sobre todas estas bestias que surgirían, ¿verdad? Ya sea el imperio babilónico, como el león con alas de águila, o el oso de los medos persa, que se alzaba a un lado, uno de los socios de alianza es más poderoso que el otro, o si estamos hablando de Grecia. Simplemente interesante también, todos los que mencionaste ahora. ¿No es interesante que ese tipo dijera que Atenas, de Atenas a Roma, y también lo mencionó y luego dijo que has desatado al dragón? Era casi como el de Daniel. Y el dragón le dio su poder y su asiento y gran autoridad, ¿verdad? Y no es coincidencia que en nuestro contexto aquí, los Estados Unidos es el primero que se conecta. Está en el enchufe número 1 porque el dragón le dio su poder. Sí, Y necesita este poder militar, necesita este poder económico, necesita todo esto para impulsar su agenda. Y luego puedes ir al versículo 15, donde dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían en su visión, estaba hablando con los ángeles representantes y le dijo básicamente lo que sucedería, que estas bestias son 4 reyes que surgirán de la tierra. Más tarde dicen un rey o un reino, pero que eventualmente los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Ahora, los santos son aquellos que se adhieren a la ley y al testimonio. Ninguno de estos se adhiere a la ley ni al testimonio. Se adhieren a los dogmas y las falacias papales. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro. Ahora, en la imagen anterior, el hierro, por supuesto, era el símbolo de Roma, así que este es un elemento romano, y son los dientes los que eran de hierro. ¿Y dónde se asientan tus dientes? Se asientan en tu boca, ¿cierto? Y sus palabras los han mordido. no es como si dijeran que tienes corteza, pero no mordida. Ahora este tipo puede morder, tiene dientes y uñas de bronce. Eso es una alusión de su filosofía griega que devora y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. No acaba de decir que si se interponen en nuestro camino, básicamente los aniquilaremos, los devoraremos. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, un recordatorio de los 10 dedos de los pies, ¿verdad?
Los poderes de Europa, donde el barro y el hierro, la fuerza política y religiosa competían entre sí y a veces parecían adherirse y a veces no. Y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, fue solo en el catolicismo romano, cuando alcanzó su auge, que 3 de los 10 cuernos originales tuvieron que ser exterminados: los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Los últimos en caer fueron los ostrogodos. Bueno, mucha gente usa esta historia y quiere decir que la razón por la que el catolicismo se deshizo de esos 3 es porque eran antitrinitarios, Ese es uno de los argumentos que se utilizan, pero la verdadera razón probablemente sea porque eran observadores del sábado. Eran observadores del sábado. Y si quieres convertirte en observador del sábado, entonces podrías estar en el fuego cruzado. Martin, eso no fue un juego de palabras. Y si fue un juego de palabras, fue intencionado. Hizo que la gente pensara en eso. Fuego cruzado. La otra cosa que quería decir es que podrían haber sido antitrinitarios, trinitarios anticatólicos. Podrían haberlo sido, sí. En fin, este poder pronunció palabras grandiosas y su aspecto era más robusto que el de sus compañeros. Se convirtió en un catolicismo muy estricto. Y luego dice en el versículo 21 que hizo guerra contra los santos. Ya no tenemos un secretario de defensa, sino uno de guerra. Ay, Martin, estamos tan cerca del fin. ¿Y cuánto tiempo gobernó este poder? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Así que será quitado. Esta bravuconería será quitada. Así que dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra que será diferente de todos los reinos. ¿Y cuánto de este mundo devorará? ¿Cuánto? Toda la tierra. ¿Eso incluye a los rusos, a los chinos y todos los demás? Todos. Y la pisotearán y la destrozarán. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y después de ellos se levantará otro. El poder papal surgió en el año 538 como entidad política. Por lo tanto, surgió tras la destrucción de Roma y el establecimiento de los 10 dedos de los pies de Europa. Y es el quien se diferencia de los otros, diferentes del primero, porque es un poder político, religioso, y someterá a 3 reyes. Se deshará de todos los que guardan el sábado. Ha hecho guerra contra el sábado desde entonces, y hablará grandes palabras contra el Altísimo. Será un poder blasfemo, hará guerra contra los santos. Así que quebrantará a los santos. Martin, están tan quebrantados, están en un movimiento ecuménico, bailando en su son. Sí, y el resto están roncando. Sí, ni siquiera les quedan dientes. El único que tiene dientes es él. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Será tan arrogante como para cambiar los tiempos y las leyes. El único mandamiento que trata sobre el tiempo es el mandamiento del sábado, y lo cambió. Y luego está este tiempo en que serán entregados en sus manos, el periodo de 1260 días de supremacía papal que terminó en 1798 y pasó a la clandestinidad durante la Revolución Francesa. Se avecina en el departamento de guerra, haciendo que su voz se escuche como un dragón, y obligará al mundo entero a obedecer las órdenes del poder al que todos están conectados. El poder no reside en sus militares, no reside en el FBI, no reside en la CIA, no reside en la KGB, no reside en el Mossad, no reside en el MI6. Reside en el poder global, reside en los jesuitas, que son los generales del ejército más grande que este mundo jamás haya visto. Y ese hombre en la pantalla, Pete Hegseth, lleva la insignia del poder papal. Martin,
¿Puede ser más descarado? No veo cómo. Espero todos puedan simplemente sentarse, abrir los ojos, rebobinar, escuchar esto de nuevo y ver lo que está sucediendo frente a sus ojos. Lean la Biblia, vean lo que acabamos de mostrar y dejen de intentar atribuir esto a otro poder. Los sionistas, los judíos, en todas partes, abre los ojos. Esto es lo que dice la Biblia. Aislando a una pequeña organización como Erdogan en Turquía y hace que las cosas sean un desastre, es ridículo. Mira estos poderes. Así que, Martin, vamos a hablar directamente de la fuente. Esto es en Vatican.com y es un artículo de 2018. No es un artículo del siglo XVI y habla de quiénes son los jesuitas, la Compañía de Jesús, la Orden Jesuita. Leámoslo, al menos leamos la primera parte. Los jesuitas se centraron en la investigación intelectual, la educación, las escuelas, la educación superior, los seminarios religiosos. Se convirtieron en los maestros de escuela de Europa. Esa historia. Dirigen una plétora de universidades y las que no controlan directamente las controlan indirectamente. Punto. Son los maestros de escuela del mundo. Los planes de estudio del mundo se instruyen en la ideología jesuita, nos guste o no. Se convirtieron en el teatro del mundo. Son ellos los que, cuando no pudieron involucrarse directamente en Inglaterra, provocaron la era shakespeariana. Probablemente fue Sir Francis Bacon, el caballero papal luciferino, rosacruciano, introdujeron otro nivel de control mental que hoy culmina en el teatro jesuita de Hollywood, lo que literalmente significa cosas de brujas, brujería. E incluso en libros de fantasía. Sí. Así que, Martin, ¿qué fue lo que hicieron? Investigación, educación, etc. Y por supuesto su investigación incluye astronomía y todo eso. Incluyendo evolución. Evolución y sus engaños, todos fueron perpetrados por jesuitas. Algunas de las universidades más importantes del mundo y especialmente de Estados Unidos fueron fundadas originalmente por la orden jesuita y algunos aún siguen siendo dirigidas por ellas. Proviene de la página del Vaticano. ¿Qué más dice? La orden se fundó justo antes del inicio oficial de la Contrarreforma. La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola. Ignacio era un caballero español de noble cuna que decidió fundar la compañía tras su conversión. Tuvo una conversión religiosa tras ser herido en la batalla de Pamplona en 1521. Profundamente conmovido por sus experiencias religiosas, Ignacio decidió dedicar su vida a la fe, a las enseñanzas y ejercicios religiosos. Se inspiró profundamente en San Francisco de Asís, de quien el Papa Francisco tomó su nombre. Aquí tenemos toda la historia. Es un caballero papal y encabezaría la Contrarreforma, porque aquí son muy cuidadosos. Dicen que se fundó justo antes del movimiento oficial de la Contrarreforma. ¿Quiénes lo encabezarían? Ignacio y los jesuitas. Quienes introdujeron esta gigantesca organización que se infiltraría en todos los gobiernos. Era una sociedad secreta, era un FBI y una CIA en el poder de hacia billones. Bajo ella, todos los afiliados se unirían y todos, tras bambalinas, obtendrían su poder de la misma fuente. Martin, esta es la introducción a este documento. Publicarás el enlace del documento completo.
Sí, pueden verlo en la pantalla. También se publicará. Es evidente que no hay nada oculto que no sea revelado. Esta organización ha derramado más sangre que cualquier otra. Y es una verdad militar que uno de los libros, probablemente escrito por un general jesuita, El arte de la guerra, del que hablo en la serie Creto de Malta, es uno de los que todo general, probablemente de Estados Unidos, debería estudiar. Y seguramente Pitt lo ha estudiado en detalle. Estas personas están detrás de los asesinatos de figuras políticas y religiosas indeseadas. Estas personas están detrás de la fermentación de guerras, de revoluciones, y ahora han llegado al frente con sus caballeros papales disfrazados de evangélicos e implementarán la agenda papal. La marca de la bestia será proclamada y nos dirigiremos al conflicto final. El pueblo de Dios debe tomar una decisión a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Oremos. Preparémonos. Padre Celestial, siento en mis huesos que hemos llegado a la culminación de la historia. El dragón está hablando y tiene una agenda muy clara, la cual ha delineado claramente y se ha concretado en nuestras recientes conversaciones con algunos de los actores responsables en la portada de Der Spiegel. Concédenos la fuerza y te pido, Señor, que nos concedas el poder, porque a todos los que creyeron en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Que invoquemos el verdadero poder del Espíritu Santo